Más de 180.000 peruanos fallecidos. Más de 1,5 millones de personas perdieron sus empleos. Incremento de la pobreza y el hambre. Retroceso económico. Estos son algunos de los efectos devastadores que nos está dejando la COVID-19 en el Perú. Pero hay algo más de lo que pocos hablan. Los derechos que fueron vulnerados. A continuación, conozca a detalle cuáles son algunos de estos derechos en un estudio que la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos viene elaborando desde mayo de 2020. Vulneraciones identificadas. Entre los principales derechos vulnerados destacan los derechos laborales, seguidos de otros derechos fundamentales, como la educación o el desplazamiento, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el derecho a la salud. Derechos laborales. La mayoría de noticias sobre vulneración a los derechos laborales fueron denuncias sobre incumplimiento en seguridad y salud en el trabajo, lo que se refiere en particular a las medidas para prevenir los contagios por COVID-19 y, en segundo lugar, los conflictos laborales relacionados a despidos, vulneraciones al derecho de sindicalización, entre otros. Derechos de los pueblos indígenas. La mayoría de noticias sobre vulneración de derechos colectivos de los pueblos indígenas se refirieron al derecho a la salud, en especial por la continuación de actividades extractivas en territorios indígenas causando riesgos de contagio a las comunidades. Destacar también un 12% de noticias vinculadas de atentados contra defensores ambientales en plena emergencia sanitaria. Derecho a la salud. La mayoría de noticias sobre el derecho a la salud se refirieron a incumplimientos a la normativa en materias de salud y el acceso efectivo a atención de salud, así como los precios de usura que muchas empresas privadas de la salud pusieron a la atención, las medicinas o el oxígeno. Conclusiones y recomendaciones. Las noticias recogidas durante el 2020 muestran una serie de vulneraciones a derechos humanos por malas prácticas empresariales en plena emergencia sanitaria. Destaca la resistencia de varios sectores empresariales en cumplir con la inamovilidad social y la cuarentena establecida por el gobierno, e implementar medidas y protocolos mínimos de prevención de contagios, lo que ocasionó que se expusiera a comunidades, a trabajadores y a trabajadoras. También destacan las afectaciones a los derechos laborales y a la libertad de sindicalización en el sector minero, grandes almacenes, banca, agroexportación, entre otros. Otro tema crítico fue el aprovechamiento de la crisis sanitaria para incrementar precios de servicios e insumos básicos para la salud, poniendo el interés económico por delante del bien común. Por otro lado, en las políticas de estímulo económico, por ejemplo en Reactiva Perú, ha fallado un enfoque de derechos humanos. Este programa entregó préstamos a empresas que luego despidieron a personal o se acogieron a suspensión perfecta, dejando sin ingresos a trabajadores y trabajadoras. En suma, el Estado peruano ha mostrado debilidad para proteger a sus ciudadanos frente a la vulneración de derechos humanos y fiscalizar las operaciones empresariales. Y desde las empresas no ha habido debida diligencia para garantizar el cumplimiento pleno de sus responsabilidades, para proteger la salud y la vida de trabajadores, trabajadoras y los pueblos indígenas en el Perú.